De la información sobre el gobierno y todo lo que está pasando, decíamos, tenemos de visita a la vicepresidenta de la Nación, a Gabriela Michetti, un momento muy oportuno, de angustia, pero también muy oportuno para charlar con ella. Gabriela, gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están viviendo lo del submarino? Y mira, la verdad que como sentíamos recién todos, creo, acá en el estudio, viendo a los compañeros de estos muchachos de la Armada que están en el submarino en este momento y que esperamos que estén en condiciones de vida peleada, digamos, pero que vengan con nosotros de nuevo. La verdad es que mucha angustia, mucha preocupación, como cualquier ser humano que sabe que tenemos conciudadanos o compatriotas que están seguramente peleando por su vida. Entonces, nada, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, tratando de tener la mayor ayuda internacional con los equipamientos de más avanzada, realmente de última generación. Esto, de alguna manera, es una buena noticia porque sentimos que muchos países del mundo están tratando de ayudar a la Argentina una vez que la Argentina ha vuelto a reintegrarse, ¿no?, a estas relaciones. Inmediatamente se supo el problema de la desaparición del submarino, inmediatamente tuvimos la oferta de un montón de países que tienen este tipo de equipamientos de última generación para hacer búsquedas, ¿no?, de este estilo. ¿Y cómo se dio esa gestión para que efectivamente ya estén aquí? Mira, fundamentalmente se dio a partir de la Armada, del Ministerio de Defensa y del propio presidente de la Nación, que recibió esta oferta de los presidentes o de los primeros ministros o de los jefes de gobierno de estos países. Y fue inmediato, ¿no? Cuando nosotros supimos que esto pasaba, se transmitió a las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, de otros países que uno sabe que tienen este tipo de equipamientos, y en algunos otros casos fue de oferta directa, rápida, de ellos mismos, ¿no? Y se montó un operativo que dicen es único en la historia, Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Gabriela, ¿cómo te enteraste vos de esto? Me enteré, ahora que me decís, cuando estaba en la oficina, en una reunión de las que tengo habitualmente en la Casa Rosada. Y la verdad es que son esas cosas que uno... O sea, te enteraste estando trabajando en la Casa Rosada. Sí, pero además, sí. ¿Y cuándo son te esas enteraste? cosas porque viste que está esta cuestión de que el presidente está enojado porque no le avisaron a tiempo, porque no le avisaron en el momento. Vos, como número 2 del país, vicepresidenta, ¿cuándo te enteraste? ¿Te enteraste de la manera que te tenías que enterar? Sí, la verdad es que... Digamos, ¿ya estaba la noticia en los medios o te enteraste antes? Sé que estaba en una reunión, no, me enteré antes, pero lo que pasa es que hoy en día los medios inmediatamente saben estas cosas. Entonces, si vos vas a lo digital, es casi a la par de los medios. Y si vas a lo escrito, el diario de la mañana siguiente, bueno, obviamente que estás antes. Pero hoy los medios inmediatamente saben de estas cosas porque además la Armada lo debe haber comunicado a su Claro, a su se hablaba de un enojo presidencial. Sí, pero no, la verdad es que no he hablado con el presidente de eso. Le pregunté el fin de semana a través de mensajes, porque yo no estuve en Buenos Aires, cómo iba el tema. Pero la verdad es que no hablé de que si él estaba enojado o no, porque la verdad que no me resultó así. Pero pudo haber habido una filtración de información que se enterara antes la prensa. La verdad es que no lo sé. Pero hoy en día yo, digo, hablando en sentido común, ¿no? Fuera de este caso, que la verdad que no sé cómo fue. Pero la verdad es que hoy es muy difícil con los medios de comunicación y las redes sociales, básicamente, que... vos te enteres antes siempre de las cosas. Pero no hay cuestiones de Estado, claro. Sí, pero te cuento algo. Digamos, uno puede enterarse al mismo momento. Porque si una persona a la cual le llega la información de que el submarino ya no está dando señales como tenía que dar, porque viste que tienen un tiempo para comunicarse. para poder estar sin comunicación, y después ya tienen que comunicarse. Si esa persona comenta en el lugar a la misma manera, en el mismo momento que le acaba de avisar el ministro de Defensa, pero digamos, te enteras. La cuestión, me parece, no es quién se enteró primero, sino en qué momento se enteró el presidente. Digamos, la cuestión es si se retació información desde la Armada, si se especuló con que esto a lo mejor se resuelve, ¿para qué le vamos a preocupar al presidente? No creo, porque estas cosas tienen sus protocolos y... No me Bueno, Aguad estaba en Canadá, obviamente. Trabajando. No, en viaje de agenda, sí. Trabajando, o sea que estas cosas obviamente no se prevén, así que son cosas que no están en tu agenda, obviamente. Aparecen así como de improviso y además con una tremenda gravedad. Entonces, pero la verdad es que no sé cómo fue este tema. De verdad, Fernando, no lo sé y podemos averiguarlo, pero la verdad es que no siento que haya habido
si hubiera habido algo realmente de enojo, problemas de la Armada o del Ministerio de Defensa en comunicar al presidente, me hubiera enterado yo rápidamente, porque además tenemos un chat del gobierno, del gabinete, otro del equipo de coordinación, o sea, tenemos un montón de maneras de saber eso, ¿no? Pero están, perdón. No, dale. ¿Están conformes con la manera en la que la Armada comunicó el tema? La verdad es que yo no puedo hablarte del tema porque si me decís a mí si estoy conforme, yo me enteré en el momento que probablemente me tenía que enterar porque no soy una persona que está, digamos, a cargo de alguna responsabilidad que indique que me tengo que ocupar del tema. El presidente seguramente se va a haber enterado cuando se tenía que enterar, porque el operativo empezó inmediatamente, o sea, no hay un retraso de trabajo o de puesta en marcha, al contrario. Te diría que es un operativo que los propios países desarrollados están diciendo que es uno de los operativos más grandes que se ha hecho. Por eso no creo que haya ningún problema. Gabriela, digo, por supuesto no podemos especular en saber qué pasó, cómo está la situación, probablemente, tal vez, y esperemos que sea así, están navegando pero no se pueden comunicar. Pero lo que pasó sobre todo después de la dictadura militar, ¿no? A ver, cómo se corrió la vista del sostenimiento de las Fuerzas Armadas y demás. ¿Vos crees que llevó a que tengamos unas Fuerzas Armadas flacas, digamos, a ver, desatendidas, por decirlo de alguna manera, y que esto puede llegar a ser consecuencia de eso? Mira, en primer lugar, sí te diría que es obvio, y también es de sentido común, que en la manera que se trató, sobre todo en los últimos años, ¿no? En el periodo del gobierno anterior, los 12 años, yo creo que hubo una cuestión de dejar de lado todas las Fuerzas Armadas, y además de no solo dejarlas de lado, sino también de tratar de que se minimice su tarea, que se achique todo lo que tenga que ver con los equipamientos y el mantenimiento del equipamiento. Esto pasó, digamos, no es una cosa nueva y todos lo sabemos. Nosotros empezamos a recomponer lo primero que nos parecía que había que recomponer, que son los recursos humanos, ¿no? Y la situación en la cual la gente que tiene vocación y se mete en el ejército, en la marina o en la Fuerza Aérea para poder defender a la patria y cuidar la soberanía de nuestra Argentina, bueno, tratar de que esa gente esté lo mejor posible, porque de verdad que era, digamos, como una especie, como dicen los chicos, de ninguneo permanente, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Entonces, decir que eso es así es decir la verdad. No podemos ocultar y decir que tenemos unas Fuerzas Armadas, como vos decís, muy engordadas, porque no las tenemos, ni tampoco las tenemos en situación de equipamientos que, para mí, digamos, por lo que yo escucho en el área, correspondan a lo que un país con Fuerzas Armadas debe tener. Pero empezamos la reconstrucción del tema, empezamos a trabajar sobre las Fuerzas Armadas y hoy están mejor, obviamente, que hace 2 o 3 años. Si esto tiene que ver con ese problema del equipamiento y con el problema de que no se trabajó el mantenimiento de los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, como en este caso un submarino, eso habrá que corroborarlo en las investigaciones. Tampoco se puede hacer algo tan lineal, porque incluso hubo un mantenimiento que se hizo. Aparte de los muchachos que habíamos haciendo, que lo habían puesto a punto. Además son profesionales que salen y saben con lo que están saliendo. A mí me llamó la atención haber hablado con el familiar de uno de ellos, que nos dijera que, digamos, lo que le había manifestado uno de los maquinistas que está en la tripulación, que lo que le había manifestado era que estaba preocupado porque creía que era un viaje demasiado largo para ese buque de 45 días. Por eso algunas cosas hacen un poco de ruido. Bueno, ¿no? por eso es lo que te digo. Me parece que esas cosas, para no especular nosotros y para no decir cosas que por ahí en este momento tan especial y tan delicado, uno tiene que ser muy prudente, porque justamente están 44 familias pendientes y estamos todos los ciudadanos pendientes, creo yo, ¿no? Hoy los argentinos en su gran mayoría me parece que sienten que estamos en un proyecto de país para tratar de que las cosas mejoren y estén como deben estar, ¿no? Como decimos nosotros en nuestro lema, haciendo lo que hay que hacer. Y creo que hay muchos argentinos que están en esa misma lógica, incluso en su vida privada, digamos, o vida laboral, tratando de que todo lo que ellos aportan también sea para reconstruir muchas de las cosas que en el país están mal. Entonces, para no especular, diría, cuando termine este tema, obviamente se harán las investigaciones del caso cuando se encuentre el submarino y se verá si es que tenía un problema o no tenía un problema y si tiene que ver con su antigüedad o no, o lo que fuere. Pero creo que en este momento es importante que no especulemos. Ahora, yo no te voy a mentir si vos me decís cómo están las Fuerzas Armadas, y ya lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas estás informando del tema? Yo a través de este como chat o grupo que tenemos,
del gabinete. Pero también me llaman por teléfono, obviamente, hablé con uno de los muchachos que están cerca. Claro, pero están en algún sistema de información en crisis. Sí, obviamente, los que tienen que estar, sí. Yo soy vicepresidenta de la Nación y tengo tareas diferentes y no estoy metida justamente en los temas de seguridad. Estoy metida en otros temas. Sí. Pero los que están metidos en esto, que es el presidente, el área de seguridad, defensa, incluso probablemente Patricia también desde el Ministerio de Seguridad, ellos tienen su modo que es protocolizado, que tiene que ver con cosas que se hacen como se deben hacer de acuerdo a cosas que se previeron antes, no que se inventan en el momento, ¿no? Más allá de esta situación puntual, ¿cuál es su lectura respecto de esto que pasó el fin de semana con haber hablado por parte del ministro Aguad de estas 7 llamadas que finalmente se terminaron desmintiendo? Más que nada por lo que a las familias le pudo haber impactado, ¿no? Saber una cosa y después que no fuera así. Mira, yo creo que justamente lo que decía recién, es muy importante que en estos momentos estemos todos como con una enorme prudencia. Porque puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que uno se entusiasma con algo que termina siendo después negativo porque tenía que ver con otra cuestión. Si el ministro, digamos, no sabía yo que había hablado él en persona de este tema, pero si el ministro habló, lo que sí puedo decir es que tiene que ver seguramente con la enorme preocupación y la enorme desesperación que tenemos todos de que esto termine bien como debe terminar y bueno, y tratando de alentar la situación de la búsqueda. De cualquier manera, creo que lo mejor es casi comunicar lo que está absolutamente probado y nada más que eso, ¿no? Macri estuvo con los familiares. ¿Hablaste con alguno de ellos vos? No hablé todavía. La verdad es que estoy esperando un poquito porque me parece que en este momento es como hablar medio en el aire, ¿no? Entonces prefiero tener un poquito más estar un poquito más en tierra para eso. Aprovechamos la visita a A24 para hablar de este tema que es casi excluyente hoy en materia informativa, pero queremos hablar de algunos otros temas más también. Empieza una segunda etapa del gobierno, ¿no? La segunda mitad de este periodo de gobierno, en donde se superaron un montón de cosas, superaron ustedes un montón de cosas, y empieza una segunda etapa donde pueden empezar cosas muy difíciles también. Reformas que se proponen, casos propios de desgastes, de corrupción o de errores o de lo que sea. ¿Cómo van a enfrentar esta segunda etapa? Teniendo en cuenta que todo eso se puede venir, naturalmente en política siempre pasa. Mira, yo creo que lo más importante es que nosotros ahora estamos como mucho más conscientes y mucho más, enterados, digamos, en el 100% de lo que significa el apoyo y la consolidación de este apoyo en las elecciones de octubre. O sea, sabemos que hay una mayoría de argentinos que ha decidido volver a confiar, pero y esta vez sabiendo de qué se trata este proyecto. Que se trata justamente de hacer las cosas que tenemos que hacer y que no necesariamente siempre son, digamos, cosas, como te podría decir, fáciles, relajadas, de buenas noticias. Entonces, la gente ha decidido en su gran mayoría apoyar un proyecto de país y de perspectiva de futuro que tiene que ver con hacer las cosas bien, digamos, correctamente, como cansados nosotros mismos de nosotros mismos y de esta cosa de los argentinos de siempre recurrir al atajo y no a lo que tenemos que hacer, que es como hacemos en nuestra propia vida privada. Bueno, si queremos progresar, tenemos que disciplinarnos, ordenarnos, esforzarnos. Bueno, lo mismo le pasa al país. Entonces, primero eso, somos mucho más conscientes ahora, estamos mucho más empoderados, creo yo, en la representación de este proyecto. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que comienza una etapa que va más allá de segunda etapa de gobierno. A mí me parece que comienza una etapa en la Argentina, que es la etapa que nos faltó estos 30 y pico de años desde que terminó la dictadura hasta ahora. Nosotros hemos consolidado nuestro sistema de gobierno democrático. Todos sabemos que queremos votar a las autoridades y elegirlas libremente, participar en las cuestiones de la política y de la cosa pública más de lo que veníamos participando, y eso se ha consolidado en estos 30 y pico de años, que para una nación son como para un bebé el primer año de vida, o nada, meses. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el crecimiento
en lo económico, el desarrollo del bienestar de la persona, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo humano, porque la prosperidad está, digamos, surgiendo de este desarrollo que vamos a hacer del país, porque crece la economía, porque tenemos que generar puestos genuinos de trabajo, porque crecen las inversiones, porque crece la obra pública en la infraestructura. Digamos, todo eso tiene que servirnos para que los esfuerzos que venimos realizando, cada uno en su medida, puedan ser esfuerzos que terminen en un desarrollo económico prolongado. Sí. No, te quiero preguntar una cosa para saber qué es lo que te pasa a vos. Perdón por mi voz, pero está... No, está bien, pero ¿qué es lo que te pasa a vos puntualmente con el tema de la corrupción? Digamos, siempre fuiste una persona que defendió determinados valores. Yo quiero saber a vos con el tema de la corrupción, porque vos sos consciente, por ejemplo, que la gente lo que espera de un gobierno o en realidad toma de un gobierno como verdadero valor de lucha contra la corrupción, cuando en realidad no le agarra la mano a los propios. Totalmente. Y los entrega, y no cuando mete preso y persigue a los otros, que a lo mejor está todo muy bien, pero el verdadero mensaje es cuando yo te entrego al corrupto que tengo al lado porque se equivocó. Absolutamente. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿A que si le toca al que tenés al lado entregarlo? Mira, Fernando, si nosotros no estuviéramos dispuestos a eso, no hay ninguna posibilidad de que esta segunda etapa de la que te estoy hablando, de la Argentina, realmente se consolide. Porque yo creo que lo que ha pasado ahora es que se ha entendido más lo que implica la corrupción en la vida de uno. Porque, ¿viste esa típica frase de roban pero hacen? Bueno, pero fíjate que al final esto salió bien, bueno, se llevó... La verdad es que eso, medio como que se había expandido de una manera muy enferma, muy patológica. Una sociedad que empieza a convalidar eso como natural y que ni siquiera le preocupa, no le hace nada, el cuero le resbala. Es una sociedad que está muy mal porque no hay ninguna posibilidad de que ¿A Macri lo ves igual? Absolutamente. Porque vos sabés que vos y Macri vienen de nichos diferentes. Sí, pero yo creo que estamos todos en la misma, porque vengo de ahora en este momento está sucediendo en el CCK una jornada de trabajo con personas que vienen desde Canadá hasta Argentina, de todo el continente americano, sobre gobierno abierto, transparencia, digamos, tener la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, accedan a toda la información que tienen que acceder. Es decir, la verdad, no podemos ocultar y decir que tenemos unas Fuerzas Armadas, como vos decís, muy engordadas, porque no las tenemos, ni tampoco las tenemos en situación de equipamientos que para mí, digamos, por lo que yo escucho en el área, correspondan a lo que un país con Fuerzas Armadas debe tener. Pero empezamos la reconstrucción del tema, empezamos a trabajar sobre las Fuerzas Armadas y hoy están mejor, obviamente, que hace 2 o 3 años. Si esto tiene que ver con ese problema del equipamiento y con el problema de que no se trabajó el mantenimiento de los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, como en este caso un submarino, eso habrá que corroborarlo en las investigaciones. Tampoco se puede hacer algo tan lineal porque incluso hubo un mantenimiento que se hizo. Aparte de los muchachos que habíamos haciendo, que lo habían puesto a punto. Además son profesionales que salen y saben con lo que están saliendo. A mí me llamó la atención haber hablado con el familiar de uno de ellos, que nos dijera que, digamos, lo que le había manifestado uno de los maquinistas que está en la tripulación, que lo que le había manifestado era que estaba preocupado porque creía que era un viaje demasiado largo para ese buque de 45 días. Por eso algunas cosas hacen un poco de ruido. Bueno, ¿no? por eso es lo que te digo. Me parece que esas cosas, para no especular nosotros y para no decir cosas que por ahí en este momento tan especial y tan delicado, uno tiene que ser muy prudente porque justamente están 44 familias pendientes y estamos todos los ciudadanos pendientes, creo yo, ¿no? Hoy los argentinos en su gran mayoría me parece que sienten que estamos en un proyecto de país para tratar de que las cosas mejoren y estén como deben estar, ¿no? Como decimos nosotros en nuestro lema, haciendo lo que hay que hacer. Y creo que hay muchos argentinos que están en esa misma lógica, incluso en su vida privada, digamos, o vida laboral, tratando de que todo lo que ellos aportan también sea para reconstruir muchas de las cosas que en el país están mal. Entonces, para no especular, diría, cuando termine este tema, obviamente se harán las investigaciones del caso cuando se encuentre el submarino y se verá si es que tenía un problema o no tenía un problema y si tiene que ver con su antigüedad o no, o lo que fuere. Pero creo que en este momento es importante que no especulemos. Ahora, yo no te voy a mentir si vos me decís cómo están las Fuerzas Armadas, y ya lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas estás informando del tema? Yo a través de
como chat o grupo que tenemos del gabinete. Pero también me llaman por teléfono, obviamente, hablé con uno de los muchachos que están cerca. Claro, pero están en algún sistema de información en crisis. Sí, obviamente, los que tienen que estar, sí. Yo soy vicepresidenta de la Nación y tengo tareas diferentes y no estoy metida justamente en los temas de seguridad. Estoy metida en otros temas. Sí. Pero los que están metidos en esto, que es el presidente, el área de seguridad, defensa, incluso probablemente Patricia también desde el Ministerio de Seguridad, ellos tienen su modo que es protocolizado, que tiene que ver con cosas que se hacen como se deben hacer de acuerdo a cosas que se previeron antes, no que se inventan en el momento, ¿no? Más allá de esta situación puntual, ¿cuál es su lectura respecto de esto que pasó el fin de semana con haber hablado por parte del ministro Aguad de estas 7 llamadas que finalmente se terminaron desmintiendo? Más que nada por lo que a las familias le pudo haber impactado, ¿no? Saber una cosa y después que no fuera así. Mira, yo creo que justamente lo que decía recién, es muy importante que en estos momentos estemos todos como con una enorme prudencia. Porque puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que uno se entusiasma con algo que termina siendo después negativo porque tenía que ver con otra cuestión. Si el ministro, digamos, no sabía yo que había hablado él en persona de este tema, pero si el ministro habló, lo que sí puedo decir es que tiene que ver seguramente con la enorme preocupación y la enorme desesperación que tenemos todos de que esto termine bien como debe terminar y bueno, y tratando de alentar la situación de la búsqueda. De cualquier manera, creo que lo mejor es casi comunicar lo que está absolutamente probado y nada más que eso, ¿no? Macri estuvo con los familiares. ¿Hablaste con alguno de ellos vos? No hablé todavía. La verdad es que estoy esperando un poquito porque me parece que en este momento es como hablar medio en el aire, ¿no? Entonces prefiero tener un poquito más estar un poquito más en tierra para eso. Aprovechamos la visita a A24 para hablar de este tema que es casi excluyente hoy en materia informativa, pero queremos hablar de algunos otros temas más también. Empieza una segunda etapa de gobierno, ¿no? La segunda mitad de este periodo de gobierno, en donde se superaron un montón de cosas, superaron ustedes un montón de cosas, y empieza una segunda etapa donde pueden empezar cosas muy difíciles también. Reformas que se proponen, casos propios de desgastes, de corrupción o de errores o de lo que sea. ¿Cómo van a enfrentar esta segunda etapa? Teniendo en cuenta que todo eso se puede venir, naturalmente en política siempre pasa. Mira, yo creo que lo más importante es que nosotros ahora estamos como mucho más conscientes y mucho más, digamos, enterados, digamos, en el 100% de lo que significa el apoyo y la consolidación de este apoyo en las elecciones de octubre. O sea, sabemos que hay una mayoría de argentinos que ha decidido volver a confiar, pero y esta vez sabiendo de qué se trata este proyecto. Que se trata justamente de hacer las cosas que tenemos que hacer y que no necesariamente siempre son, digamos, cosas, como te podría decir, fáciles, relajadas, de buenas noticias. Entonces, la gente ha decidido en su gran mayoría apoyar un proyecto de país y de perspectiva de futuro que tiene que ver con hacer las cosas bien, digamos, correctamente, como cansados nosotros mismos, de nosotros mismos, y de esta cosa de los argentinos de siempre recurrir como al atajo, y no a lo que tenemos que hacer, que es como hacemos en nuestra propia vida privada. Bueno, si queremos progresar, tenemos que disciplinarnos, ordenarnos, esforzarnos. Bueno, lo mismo le pasa al país. Entonces, primero eso, somos mucho más conscientes ahora, estamos mucho más empoderados, creo yo, en la representación de este proyecto. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que comienza una etapa que va más allá de segunda etapa de gobierno. A mí me parece que comienza una etapa en la Argentina, que es la etapa que nos faltó estos 30 y pico de años desde que terminó la dictadura hasta ahora. Nosotros hemos consolidado nuestro sistema de gobierno democrático. Todos sabemos que queremos votar a las autoridades y elegirlas libremente, participar en las cuestiones de la política y de la cosa pública más de lo que veníamos participando, y eso se ha consolidado en estos 30 y pico de años, que para una nación son como para un bebé el primer año de vida, o nada, meses.
Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta digamos, el crecimiento en lo económico, el desarrollo del bienestar de la persona, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo humano, porque la prosperidad está, digamos, surgiendo de este desarrollo que vamos a hacer del país, porque crece la economía, porque tenemos que generar puestos genuinos de trabajo, porque crecen las inversiones, porque crece la obra pública en la infraestructura. Digamos, todo eso tiene que servirnos para que los esfuerzos que venimos realizando, cada uno en su medida, puedan ser esfuerzos que terminen en un desarrollo económico prolongado. Sí. No, te quiero preguntar una cosa para saber qué es lo que te pasa a vos. Perdón por mi voz, pero está... No, está bien, pero ¿qué es lo que te pasa a vos puntualmente con el tema de la corrupción? Digamos, siempre fuiste una persona que defendió determinados valores. Yo quiero saber a vos con el tema de la corrupción, porque vos sos consciente, por ejemplo, que la gente lo que espera de un gobierno o en realidad toma de un gobierno como verdadero valor de lucha contra la corrupción, cuando en realidad no le agarra la mano a los propios. Totalmente. Y los entrega, y no cuando mete preso y persigue a los otros, que a lo mejor está todo muy bien, pero el verdadero mensaje es cuando yo te entrego al corrupto que tengo al lado porque se equivocó. Absolutamente. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿A que si le toca al que tenés al lado entregarlo? Mira, Fernando, si nosotros no estuviéramos dispuestos a eso, no hay ninguna posibilidad de que esta segunda etapa de la que te estoy hablando, de la Argentina, realmente se consolide. Porque yo creo que lo que ha pasado ahora es que se ha entendido más lo que implica la corrupción en la vida de uno. Porque, ¿viste esa típica frase de roban pero hacen? Bueno, pero fíjate que al final esto salió bien, bueno, se llevó... La verdad es que eso, medio como que se había expandido de una manera muy enferma, muy patológica. Una sociedad que empieza a convalidar eso como natural y que ni siquiera le preocupa, no le hace nada, el cuero le resbala. Es una sociedad que está muy mal porque no hay ninguna posibilidad de que vos... ¿A Macri lo ves igual? Absolutamente. Porque vos sabés que vos y Macri vienen de nichos diferentes. Sí, pero yo creo que estamos todos en la misma, porque vengo de ahora en este momento está sucediendo en el CCK una jornada de trabajo con personas que vienen desde Canadá hasta Argentina, de todo el continente americano, sobre gobierno abierto, transparencia, digamos, tener la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, accedan a toda la información que tienen que acceder, que es la información pública, la ley de acceso a la información que sacamos hace un año ya prácticamente. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos esa conciencia, porque si no, no hay ninguna posibilidad de recuperar la confianza real de la gente. La gente no te da nunca un cheque en blanco, te lo da diciendo, bueno, me estás pidiendo esfuerzo, yo lo voy a hacer. Pero guarda, si yo veo que el esfuerzo que yo estoy haciendo no se condice con el que vos estás haciendo y que además no tenés absolutamente claro que no voy a soportar ni voy a bancar 1 milímetro de corrupción, me parece que si nosotros no tuviéramos claro eso, no vamos a poder hacer esta segunda etapa. Como yo creo que sí lo tenemos claro y estoy muy orgullosa de la convicción que tiene nuestro gobierno en ese sentido, y el presidente, acordate lo que pasó aquella vez con el funcionario que estaba a cargo de la aduana, digamos, inmediatamente, personas que son conocidas, con las que vos compartís desde hace años el proyecto político, a veces que tienen que ver con la vida social de uno, porque se generan afectos, y sin embargo, digamos, el presidente lo hizo bien claro. Yo creo que en este sentido, si existiera algún caso o algún evento que se ligara con la corrupción dentro de nuestro propio gobierno, te aseguro que el primero que va a poner el límite y la línea va a ser el presidente. Ahora, en referencia a esto mismo que le preguntaba a Fernando, ¿usted considera que la justicia está actuando de la misma manera con los funcionarios del gobierno anterior que con los de este? Digo, es una pregunta que uno escucha reverberar constantemente. ¿Cuál es su criterio? Mira, yo lo he dicho en un reportaje que me hicieron hace poquito, creo la semana pasada, lo he dicho con todas las letras. Yo estoy muy, digamos, de acuerdo y muy contenta con que la justicia acelere sus procedimientos, investigue rápido, llegue a las últimas consecuencias, condene a quien sea, no importa si fue un presidente, si es un vicepresidente o si es un ministro, no importa los rangos, lo que importa es que seamos todos honestos y concordes con lo que tenemos que tener, como actitud y como confianza, como conducta. Lo que a mí me parece es que la justicia
en este momento está avanzando con las causas que tenía hace muchos años, en algunos casos. Y si vos querés que yo te diga absolutamente la verdad, digo, muy bien, que se llega al final, que se condena que hay que condenar. Vos tuviste un gobierno pero, que se vio claramente que cubría mientras estaba en el gobierno. Bueno, por eso digo. Es como si vos hoy hubieses intentado quedarte con la casa... de la moneda. Claro, la casa de la moneda, ¿entendés? Bueno, pero digo, Fernando... Y Macri te banca. Claro, por eso yo digo, ¿la justicia está actuando más rápidamente? ¿Está trabajando con las causas que antes tenía? Sí. ¿Estamos viendo condenas que antes no veíamos y que tenían que ver con casos de corrupción muy claros y muy evidentes? Sí. Ahora, a mí eso, hecho todo junto y tan rápido, también me da una perspectiva de lo que vos decías. Ojo, está bien que suceda, pero también tiene que suceder, y lo digo, digamos, sobre nuestro propio gobierno, que estas cosas pasen en el momento en que el gobierno está funcionando. Eso es lo que te decía. Entonces, Gaby Zibla te quiere preguntar algo también. Sí, ¿no? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? La pregunta yo te quería hacer con estos temas de corrupción. En el gobierno actual, el gobierno de Macri, la mayoría de los casos que están surgiendo a la luz tienen que ver con conflictos de intereses. El último que saltó hasta ahora es la discusión de una empresa offshore del ministro de Finanzas Caputo que compró los bonos a 100 años que sacó el gobierno. A vos toda esta acumulación de casos de conflictos de interés que se ven entre funcionarios con su pasado en la actividad privada y su rol actual como funcionarios, ¿qué sensación te deja? Mira, Gabriel, lo primero diría, no sé si llamarlo acumulación, ¿no? Creo que hay algunos casos, sí, y que son claros porque evidentemente muchas de las personas, y todos lo sabemos, muchas personas que trabajan con nosotros en el gabinete y muy cerca del presidente son personas que venían de la actividad privada y que decidieron apostar a ser funcionarios y a trabajar en la cosa pública en estos años y en este proyecto. Entonces eso va a suceder y está sucediendo, es claro. Lo que a mí me parece que tiene que pasar para que la gente, como hablábamos recién, siga confiando en el proyecto, es que tienen que quedar muy aclaradas cada una de estas situaciones. Porque si no hay ilegalidad, la persona no está cometiendo ningún acto ilegal, bueno, tampoco podemos, condenarla por algo que es legal. Lo que sí creo es que desde el punto de vista ético, la gente exige también aclaraciones, explicaciones, definiciones. Entonces, lo que a mí me gusta de este tema, me gustaría además que lo hagamos con mucha consistencia, es que en cada caso los implicados salgan a aclarar exactamente cómo fueron las cosas que quedan en esa nebulosa de los conflictos de interés. Bueno, justamente el tema de conflictos de intereses nos remite a la palabra legalidad, pero también nos remite a la palabra legitimidad, que es un poco lo que usted recién mencionaba respecto de la cuestión ética. ¿Cuál es su visión? Bueno, esto que te estoy diciendo, a mí me parece que en lo que tiene que ver con la ética, con la legitimidad de como se llama en la sociología o en la política, la legitimidad de los resultados, ya no la del origen, ¿no? Este gobierno tiene un origen legítimo, que es el voto legal y legítimo, que es el voto de la ciudadanía. Ahora, también es bueno que los gobiernos se consoliden con legitimidad en los resultados, ¿no? No solo en el origen. Entonces, yo creo que para que esa legitimidad se vaya consolidando en cada resultado que vamos teniendo y que vamos avanzando y que vamos pudiendo hacer las cosas con un futuro mucho más esperanzador, bueno, también tiene que darse esta explicación, ¿cómo te podría decir? Esta transparencia de cada uno de estos casos de conflicto de interés, que quede aclarado y que se note que no tiene nada de antiético. Gabriela, nos quedan algunos últimos minutos, gracias por haber venido, ¿no? Al contrario. Algunos últimos minutos de este noticiero, obviamente ya están ahí preparados Eduardo Bataglia y Paula Trapani para seguir con las noticias, pero se viene en esta etapa un proceso de reformas que el gobierno propone. Y da la sensación que porque firmaron todos los gobernadores o porque arreglaron con la CGT, son buenas las reformas. A lo mejor lo son. Algunas parecen no tanto. Ahora, detrás de los gobernadores, detrás de la CGT estamos todos nosotros. Digamos, los trabajadores, los jubilados, que vamos a sufrir en consecuencia lo que firmaron el gobierno con los trabajadores y con la CGT y con los gobernadores. ¿Por qué siempre con los jubilados? Ya todos los economistas están haciendo la fórmula y dicen que van a empezar a perder lo que habían conseguido, habían ganado en los años del kirchnerismo. Bueno, nosotros no creemos que es una pérdida. La fórmula que están analizando. Puntos en comparación con la inflación. En algunos casos, hay economistas que dicen que es una pérdida, hay economistas que dicen que no, que en realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como
ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible, tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir? La tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que digamos, refuerzo que hay que hacer en lo previsional, se está haciendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahora, Fernando, es lo siguiente. Es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos, incluso no solo en el anterior, en algunos otros también, anteriores al kirchnerismo, demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Cuando vos haces eso, lo que haces es aprovechar toda la riqueza que puede venir en un momento de buena economía, como le pasó a la Argentina en los últimos años, que fue una economía que casi muchos de realidad definen como el mejor momento económico de la historia del país, o por lo menos uno de los dos. En esos momentos, digamos, se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo, porque se hacen en un momento en el que hay sobre, digamos, recaudación o sobre entrada de divisas al Estado. Es que es el momento en el cual vos tenés, como cualquier persona hace en su casa, que cuando tenés un poco más de ganancia o tuviste un trabajo extra, tratar de ahorrar para los momentos en los que no lo vas a tener, o tratar de hacer las infraestructuras necesarias, como por ejemplo las vías de tren, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, todo lo que la Argentina tenía que mejorar para que entonces tuviéramos, por ejemplo, el flete más barato y los productos argentinos sean más competitivos. Nada de eso se hizo y hay que hacerlo ahora. Pero todo junto. ¿No se puede meter el resto menos a los jubilados? No, es que el problema es que digamos, la cantidad de recursos que se lleva ese sector, el sector de lo previsional, es lo más grande de todos. Entonces, cuando vos tratás de no tocar, obviamente, el poder adquisitivo actual y tratar de que si el país crece, porque, ojo, no pusimos solo que la fórmula tiene que estar atada a la inflación, pusimos que tiene que estar atada a la inflación y al PBI. Claro, hoy nos decían que son 14 pesos lo que les generaría anualmente. Pero esos cálculos son diferentes de acuerdo a lo que vos tomes, y además lo importante es que no pierdas poder adquisitivo. Lo que no hay que decirle a la gente para que no se asuste es una mentira. No se pierde poder adquisitivo. El poder adquisitivo que hoy se tiene se conserva, y la idea es que se vaya aumentando, tal vez no tanto como se había previsto, porque no es sustentable. No porque uno no quiera, porque no existe, porque la Argentina no está produciendo y no tiene hoy la cantidad de trabajadores que pueden sostener esos aumentos. Entonces lo que estamos haciendo es decir, bueno, seamos previsores, seamos serios, seamos honestos. ¿Cuánto podemos hacer? Podemos hacer esto. Muy bien. En la medida en que la Argentina crezca, en la medida en que la Argentina empieza a tener el vigor que puede tener su economía por los recursos que tiene, ahí sí, Gabriela, podemos aumentar, porque aumenta el PBI. Te tenemos que saludar, si no nos vamos a quedar en el noticiero de nuestros compañeros que siguen. Muchas gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y esperemos tener buenas noticias sobre el tema del submarino. Sí, claro que sí, ojalá. Gracias. Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, gracias por estar en el estudio de la 24, pero la información va a seguir, ¿no? Claro, seguimos trabajando en vivo.